¿Alguna vez te has preguntado si los difuntos intentan comunicarse con nosotros desde el más allá? ¿Te gustaría saber qué tienen que decirnos y por qué buscan contactarnos? En este video exploraremos las impactantes revelaciones de María Sima, una mujer bendecida con la capacidad de comunicarse con las almas del purgatorio. Acompáñanos mientras descubrimos las razones detrás de estos misteriosos contactos y cómo estos mensajes pueden transformar nuestra comprensión de la vida y la muerte. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy escuchamos las palabras de una mujer extraordinaria, una humilde sierva de Dios que ha recibido un don celestial de rara potencia y significado. Su nombre es María Sima, una devota cristiana que tuvo el privilegio de comunicarse con las almas de los difuntos. María Sima, con su corazón puro y su fe inquebrantable, ha creado un puente entre el mundo terrenal y el espiritual, ayudando a las almas del purgatorio a encontrar la paz eterna. María Sima nunca buscó la gloria personal, sino que aceptó con humildad y devoción la tarea que se le encomendó. A través de ella, muchas almas encontraron consuelo y muchas personas vivas pudieron recibir mensajes de amor y esperanza de sus seres queridos difuntos. Este don extraordinario no es solo una bendición para María, sino para todos nosotros, ya que nos recuerda que la muerte no es el final, sino un paso hacia la vida eterna. Ahora, queridos hermanos y hermanas, los invito a escuchar las palabras de María Sima, tomadas del libro Sácanos de aquí. En este texto, María nos cuenta cómo las almas de nuestros seres queridos se le manifiestan a ella y a nosotros en nuestra vida cotidiana, compartiendo con nosotros algunas de sus experiencias más extraordinarias. Entre estas, nos revela cómo llegó a conocer los destinos ultraterrenos de figuras históricas como Adolf Hitler, John Kennedy, John Lennon y otros personajes famosos. Escuchemos con corazón abierto y humildad las palabras de María Sima. Se considera pecado no creer que las almas de los difuntos nos visitan. No, no es pecado, pero no se debería bromear con estas cosas. No es artículo de fe y por lo tanto no es pecado. ¿Existe algo que podamos hacer para percibirlas más claramente? ¿O es necesario rezar mucho por ellas y mantenernos lo más impecables posible? Con esto, quiero decir estar en estado de gracia, manteniendo nuestro cuerpo libre en la medida de lo posible de todo lo que interfiera con nuestra transparencia. Es necesaria una dieta sana, equilibrada y moderada, y naturalmente no debemos consumir drogas ni abusar del alcohol. También el ayuno es importante en este sentido. ¿Pueden las almas santas hacer algo para acortar el purgatorio de sus parientes aún vivos? Sí, pueden rezar mucho por ellos. Me han dicho que esto ocurre a menudo. ¿Cuáles son las diversas formas en que las almas del purgatorio se muestran a sus parientes aún vivos? La forma más común es tocando. Incluso un amigo mío las oía tocar y contaba los golpes para saber el número de misas que esa alma necesitaba. Una vez que él había mandado decir y asistido a ese número de misas, el alma no se hacía oír más. Si luego volvía a oír tocar, entendía que se trataba de otra alma, ya sea porque el número de golpes era diferente o porque provenían de una zona diferente de la habitación. Luego nos llaman por nuestro nombre. Algunas personas reconocen la voz del difunto, y esta manera de señalar su presencia sirve para que se rece por él. O pueden ser aún más activos, dando lugar a ese fenómeno conocido como poltergeist. Por ejemplo, podemos encontrar en el suelo un reloj que la noche anterior estaba colgado en la pared o puertas y ventanas abiertas cuando estaban cerradas. Todo esto con el único propósito de llamar nuestra atención y inducirnos a rezar por ellas. Estas son almas que necesitan mucha atención, porque se encuentran en los niveles más profundos del purgatorio. Finalmente, también se escuchan pasos en el desván. Pueden dar una señal precisa para que se les reconozca al instante. ¿Solo se muestran a los miembros de su familia? La mayoría de las veces sí, pero en ocasiones más raras se hacen ver también por amigos muy queridos o por personas como yo.
a quienes Dios ha pedido que pasen mucho tiempo rezando por ellas y ayudándolas. Sé que algunas personas pueden contar historias de amigos suyos que en su juventud, después de muertos, han vuelto a visitarlos. Por lo general van a quienes se ocuparon mucho de ellos, a los más sensibles, a los más afectuosos y a quienes rezan más. Pero conozco casos en los que las almas del purgatorio han visitado de manera bastante molesta a personas que no eran parientes suyos e incluso a personas desconocidas. Un campesino que conozco quería ampliar su establo, pero cuando llegaba a cierta altura del muro que estaba construyendo, lo encontraba siempre derrumbado al día siguiente. En su vida había construido muchos muros, pero ese le causaba problemas inexplicables. Pensando que cometía algún error, llamó a algunos albañiles profesionales para que lo ayudaran, solo para que le dijeran que hasta ese punto el muro estaba bien construido. Me pidieron que me reuniera con él y acepté. Le hice algunas preguntas sobre su familia y la granja, y luego le pregunté si conocía a alguien que necesitara su perdón. Al principio no podía recordar, pero profundizando, su memoria se aclaró. Años antes tenía un vecino que hablaba mal de su esposa. Este hombre murió y otras personas se establecieron en su casa. El campesino se había negado absolutamente a dar su perdón, sosteniendo que ese hombre se había merecido todo lo que había sufrido y que por ninguna razón lo perdonaría. Entonces le expliqué con delicadeza que todos debemos perdonar para acercarnos a Dios. Si no hubiera perdonado, no solo habría perjudicado a otros, sino que también se habría procurado mucho sufrimiento en el futuro. Me creyó, y desde ese momento no tuvo el más mínimo problema con ese muro. ¿De qué otra manera pueden mostrarse a nosotros? También en sueños, pero raramente. El sueño tiende a no ser confiable en este sentido. Siempre piden oraciones o algo que les abra el camino hacia la luz. Si no, no se comportan de esta manera. Entonces, se trata de otra cosa. Un conocido psiquiatra inglés, un personaje algo controvertido, pero de fe auténtica y de mucha oración, afirma que las almas del purgatorio tienen un comportamiento particular cuando se comunican con su familia o amigos. Usando un lenguaje técnico, dice: pensamientos extraños no deseados entran en nuestro subconsciente. Dado que todos los pensamientos deben tener una salida física, pueden expresarse verbalmente, imitados o expresados con síntomas de malestar o disfunciones de los órganos periféricos. Entonces, en lugar de usar tranquilizantes o someterse a interminables terapias, deberíamos preguntarnos quién está visitando nuestro subconsciente con estos mensajes y descubrir que no somos nosotros los enfermos, sino más bien otra persona que necesita nuestro amor, nuestro perdón y nuestras oraciones para continuar su camino hacia el cielo. ¿Cree que esta interpretación es correcta? Sí, lo es. Es correcta. Además de las personas que conoció personalmente cuando estaban vivas, ¿han venido a usted almas que reconoció porque eran famosas? Algunos personajes famosos han sido liberados, porque sus parientes vinieron a mí para ser ayudados a este respecto. Por ejemplo, el mariscal Hermann Göring, implicado en la infamia nazi, se me apareció porque su familia me había pedido que lo ayudara. Ahora está en el cielo. Dios lo amó y lo ama aún, y nosotros no debemos juzgar. Hay otros ejemplos. Una vez se me presentó un hombre. Inmediatamente entendí que era importante por su porte y la ropa que llevaba, aunque no podía decir de dónde venía ni cuándo había vivido. Cuando le pregunté qué deseaba de mí después de decírmelo, añadió: «Soy el Papa Pablo». En ese momento dudé pensando que era un truco de Satanás. «No, no es verdad», dije. «Conocí al Papa Pablo, y tú no eres el Papa Pablo». Respondió: «Soy el Papa Pablo I,
no el Papa Pablo VI. Creo que había relegado a los judíos de Roma a los guetos, algo que ciertamente no estaba en los planes de Dios. En este caso, sin embargo, no fueron sus descendientes quienes vinieron a pedirme por él. Así que tenemos a un famoso nazi que estuvo en el purgatorio menos tiempo que un papa. Alguien podría decir que es mejor ser un nazi que un sacerdote, un obispo o incluso un papa. No existe esta diferencia entre las dos reparaciones necesarias. El Papa tenía un mayor conocimiento de las verdades divinas que Göring, quien, como me contó el padre Matt, había sido llevado a esa horrible realidad con engaños y a regañadientes, sin poseer las herramientas de protección adecuadas. La infinita misericordia de Dios y su igualmente infinito sentido de justicia compensaron las diferencias. Ahora ambos están en el cielo con Él, pero ciertamente no al mismo nivel. Antes de irme, ¿podría dejarle un nombre famoso sobre el que me gustaría preguntar? Sí, por supuesto. Se trata del presidente Kennedy, quien, como usted sabe, era muy amado por los estadounidenses y los irlandeses, sin contar los millones de admiradores en todo el mundo. Oh, no es necesario preguntar por él. ¿Qué quiere decir? Poco después de su asesinato, ya estaba en el cielo. Me lo dijo un alma del purgatorio. Aunque ningún miembro de su familia, como en el caso anterior, vino a mí por él. Fantástico. ¿Puedo entonces preguntarle por su hermano Robert, que fue asesinado a su vez algunos años después? Naturalmente. Si recuerdo bien, murió con un rosario en las manos, lo que significa que la Virgen María estaba con él. Entonces, está bien, estoy segura. También me dijeron que sus últimas palabras fueron «¿Alguien resultó herido?». Esto revela aún más cuánto amor tenía por su prójimo. De todos modos, más tarde lo añadiremos a la lista. ¿Alguna vez ha ocurrido que no recibiera ninguna respuesta porque las personas preguntaron solo por curiosidad? Sí. Hace muchos años, alguien vino a preguntarme sobre Hitler y Stalin, y no vi nada de malo en aceptar la solicitud. Poco después llegó una respuesta que decía así: «No se dará ninguna respuesta porque quien preguntó nunca tuvo la intención de rezar», lo cual resultó ser cierto, ya que la respuesta nunca llegó. Hablando de Hitler, ¿cree que después de todo, él también podría haber llegado al cielo? Sé por otras fuentes que está en el infierno, porque se identificó con personas poseídas cuando se rezaba por ellas. ¿Puede pensar en algún otro personaje público que, según las almas, esté en el cielo? Le pregunto esto con la esperanza de que su respuesta subraye una vez más la enseñanza de Jesús, de no juzgarnos unos a otros. Sí, y esta enseñanza es muy importante si queremos estar con Él lo antes posible. Las dos personas que me vienen a la mente han sufrido mucho y en su juventud tuvieron, si acaso, una educación religiosa o espiritual muy limitada. Hace unos 3 años, las almas me dijeron que Norma Jean, cuyo nombre artístico era diferente, por supuesto, ya estaba en el cielo. Recientemente supe que también John Lennon está en el cielo. Tal vez le interese saber que fue asesinado por un hombre que en ese momento estaba poseído y que más tarde, en prisión, fue liberado por un buen sacerdote que hizo una oración de liberación fuera de la cárcel. De todos modos, la misericordia de Jesús hacia ellos fue muy grande, ciertamente mucho mayor que la de muchos de nosotros hacia ellos. En ambos casos, un amigo tuvo que explicarme quiénes eran exactamente, porque cuando tuve estos nombres en mis manos, no tenía idea de lo famosos que habían sido. Si hay personas espiritualmente más sanas que otras, ¿puede haber zonas en el mundo que sean más sanas espiritualmente que otras? ¿Las almas del purgatorio le han hablado alguna vez de esto? Sí, existen. Las almas me han dicho que África progresa significativamente en su camino de conversión y por lo tanto está en las mejores condiciones espirituales, mientras que América y Europa occidental se encuentran en las peores condiciones. Creo que ambas, muy pronto, enfrentarán mucha expiación.
En cuanto a la ex Unión Soviética, diría que de alguna manera está a medio camino entre estas. Esas poblaciones han sufrido mucho durante el largo periodo de persecución por parte del régimen comunista. Sudamérica también está en una posición intermedia. Estados Unidos es el país por el que debemos rezar más en este siglo. Los estadounidenses no han sufrido ninguna guerra. Nada en el orgullo, la avaricia, el ocultismo, las sectas, el aborto y el materialismo. Y están terriblemente mimados. Lo que está en la puerta, como señalan las almas, afectará drásticamente a Estados Unidos. Queridos hermanos y hermanas, María Sima nos enseña que nuestro vínculo con los difuntos no se rompe con la muerte, sino que se transforma y se enriquece. Reflexionemos sobre estas palabras con fe y humildad, que puedan inspirarnos a vivir una vida más santa y a mantener viva la esperanza en la misericordia infinita de nuestro Señor. Háganos saber en los comentarios lo que piensan y no olviden suscribirse al canal para no perder nuevos videos y unirse a la comunidad de fe y oración. Que Dios los bendiga a todos.